Noticia de última hora. Empezó la dictadura de Trump. Así como lo escuchas, lo que parecía imposible está sucediendo ahora mismo en los Estados Unidos. El propio ejército arrestó a 2 de sus soldados por protestar contra el apoyo de Washington al conflicto en Gaza. Esto es inadmisible. Por eso quédate, porque tú, amante de la política que me estás viendo en esta pantalla, prepárate, porque estás a punto de conocer las noticias más importantes del momento. Como de costumbre, vámonos con las notas. Y pues bueno, señoras y señores, así como lo escuchan, así como lo pueden ver y observar, tal parece que acaba de empezar la dictadura en Estados Unidos. Porque a diferencia de México, allá sí están silenciando a las personas que opinan diferente. Fíjense, esto me parece un hecho sumamente alarmante, que muchos ya señalan como el inicio de la dictadura en Estados Unidos. Fíjense que a pesar de que Estados Unidos es el país que la derecha en México tanto admira, pues al día de hoy empezaron a silenciar a militares. Vean ustedes nada más lo que pasó esta mañana en los Estados Unidos. Every American sitting at home right now needs to realize that you are paying for a genocide. Rise up, America! Rise up! It is time to take back this country from these corrupt politicians. It is time. It is beyond time. Y Thank you for your service. Pues como pueden observar, como pueden ver, hoy quienes levantan voz, aunque sean miembros del ejército de los Estados Unidos, son silenciados y tratados como criminales. Así las cosas en los Estados Unidos, que fíjense, es muy irónico que los Estados Unidos es el país que tanto admira la derecha en México. Ya lo decía hace unos instantes. Ahí no tenemos Alito Moreno. Alito Moreno yéndose a besarle los pies a los del gobierno norteamericano. O también podemos ver al caso de Lili Telles, que también le encanta andar ahí con los estadounidenses difamando al gobierno mexicano. Pero bueno, fíjense nada más, un saludote a las personas que me están viendo en este momento. Al primer comentario, a Mónica Rivas Rocha, que siempre es una admiradora aquí del canal. Te mando un saludote, un besote, Mónica, hasta donde quiera que estés, y un abrazote bien fuertezote hasta donde estés. También a Miguel Sotelo, buen día, amigo. Ya llegó el moderador estrella del canal. Un saludote, Miguel, que tengas muy bonito día. Pero bueno, vámonos rápidamente con las noticias del día, con las noticias del momento. Fíjense, empezaron a acusar a Marco Rubio. ¿Recuerdan a Marco Rubio? El secretario de Estado de los Estados Unidos, que vino hace unos días aquí a México a hablar con la presidenta. Este señor era la esperanza de la derecha, porque ellos pensaban que iba a venir a criticar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que le iba a regañar, incluso que le iban a tratar como estaban tratando a Nicolás Maduro en Venezuela. Pero pues nada más lejos de la realidad, todo lo contrario. Marco Rubio le vino a aplaudir a la presidenta por su cooperación con los Estados Unidos para entregar a 55 capos criminales en colaboración de México con Estados Unidos. No, pues imagínense los gringos, los de la oposición, pues estaban retorciendo como lombrices, estaban retorciendo como lombrices del coraje. No soportaban ver cómo los gringos le estaban aplaudiendo y reconociendo la cooperación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero pues fíjense, están haciendo públicas las relaciones de Marco Rubio con el narcotráfico expuestas en Univisión. Vean ustedes. Y entonces se entera que Orlando Sicilia, el esposo de su hermana Bárbara, había sido arrestado y acusado de algún delito relacionado con drogas, según usted escribe en el libro. Y luego su cuñado sería condenado a 25 años de prisión. Eso es exactamente lo mismo que nosotros dijimos en Univisión. Entiendo que eso le haya molestado a usted y a su familia. Lo entiendo perfectamente. Pero la pregunta es, como periodistas y los votantes no tienen
el derecho de saber qué tipo de relación tenía usted con alguien vinculado al narcotráfico? Realmente la historia fue sobre mí. Me habían contactado a mí primero. Usted Pero tiene 16 trataron años, de... ¿no? Sí, pero tenía déjame 16 terminar, años. perdóname, Jorge. Entonces, toda esta serie de cosas. Pero vas más allá de eso. Después, en primera plana del noticiero nacional de Univisión, Que digo, habla perfectamente español el señor Marco Rubio. Digo, yo no estoy informado, pero si alguien de ustedes que me está viendo en este momento sabe de dónde es originario Marco Rubio o de dónde, porque capaz sí que sí es nacido en Estados Unidos, pero de dónde es su familia, porque ese español tan bien hablado a mí no me suena que lo haya aprendido en una academia de español. Probablemente tenga familia, aparte pues su nombre es muy español, o sea, es Marco Rubio. O sea, estoy segurísimo que si no es mexicano, es de alguna parte de Sudamérica. Venezuela, Perú, Argentina. Bueno, Argentina no, porque no tiene acento. Pero Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, algún país de habla hispana, estoy segurísimo, porque fíjense la manera tan correcta en la que habla español. toda esta serie de cosas. Pero vas más allá de eso. Después, en primera plana del noticiero nacional de Univisión, entiendo que usted no estuvo en el aire esa noche, pero en primera plana del noticiero de Univisión nacional pusieron la historia que no se trataba sobre mí, era la historia personal de dos ciudadanos privados que no tienen absolutamente nada que ver Pero vinculados sobre a la usted, política. senador. Bueno, entonces me hubieran preguntado a mí sobre Va a eso. llegar a la vicepresidencia, incluso a la presidencia de los Estados Unidos. Este tipo de vínculos había que hablarlos, ¿no? Pero que Jorge, yo no nunca se lo he puede, negado, no se pero es que puede. la prensa, eso es récord público. Y su Univisión me llama a mí y me pregunta. Fíjense, comenta Miguel Sotelo, es de Cuba. Pues con razón, trae todo el acento cubano, chico. Trae el acento cubano, como dice Celia Cruz, o la bemba, colorado, colorado. No, pues sí, se le nota claramente que es de habla hispana. Maneja muy bien el español. Mire, nosotros entendemos que ocurrió esto en su familia, cómo lo afectó, qué usted piensa. Yo con mucho gusto hubiera contestado Y usted todo dice eso. que él no tuvo ninguna influencia en usted en esa época, es decir, no le ayudaba económicamente Orlando Sicilia. Ah, ¿cómo? Le pregunto, si Orlando, su cuñado, cuando usted tenía 16 años... Bueno, era mi cuñado, yo tenía 16 años, obviamente, como yo hablo en el libro, yo le lavaba a los perros en su casa. Era mi hermana, seguro que me daban regalos. Pues bueno, así expusieron al señor que está tratando de acabar con el narcotráfico en Latinoamérica, el señor Marco Rubio, que miren, hasta ahorita ya le están sacando muchos trapitos al sol. Porque miren, sea lo que sea un secretario de Estado de Estados Unidos, sigue siendo el achichincle de Donald Trump. Y de ahí no va a salir, estoy segurísimo. Pero bueno, un saludote a Mónica Rivas, dice, tengo entendido que es de papás cubanos, pues se le nota mucho el acento cubano al chico el chico que le tiene el chico. Ay, no, qué bonito hablan los cubanos, fíjense. Que qué bonito país es Cuba. Fíjense que mi papá tuvo la oportunidad de visitarlo hace pues, ya unos añitos. Pues me enseñaba muchas fotos de cuando iba, pues se ve sumamente bonito Cuba, a pesar de que es un país que está sumamente pues dañado de su economía. ¿Por qué? Porque miren, aunque los de la derecha les vendan, les quieran hacer creer a ustedes que Cuba está así por las dictaduras de izquierda, nada más lejos de la realidad. No están así por el comunismo, ni por el socialismo, ni por la izquierda. Están así por culpa de Estados Unidos. Un día les voy a hacer un reportaje completo de por qué Cuba llegó a ser Cuba actualmente, como está ahorita en sus condiciones económicas, por culpa de los Estados Unidos. Esa pobreza que hay en Cuba no es culpa de ellos. Es culpa de los Estados Unidos. Pero bueno, un saludote a las personas que me están viendo en este momento. Que para recordarles, en este canal tenemos tú y yo 2 citas al día. Una a las 11 de la mañana para la primera transmisión, como la que estás viendo en este momento. Y una a las 3:30 de la tarde, hora México. Para que no te pierdas las noticias más importantes del momento. Pero bueno, fíjense esta noticia de esta nueva información donde sale a la luz lo que pasó realmente con el barco que mandó atacar el gobierno de los Estados Unidos, que venía un barco que zarpó de Venezuela, que supuestamente que traía cargamento de sustancias ilícitas y tenía una gran cantidad de personas. Digo, era una lancha pequeña, pero tenía una gran cantidad de personas. Fíjense nada más. ¿Y si el barco hundido no era lo que nos dijeron? Altos miembros de la inteligencia de Estados Unidos
ahora ponen en duda la versión oficial del ataque en el Caribe. Hace apenas unos días, Washington aseguró que había destruido una embarcación procedente de Venezuela cargada con sustancias y vinculada al tren de Aragua. Trump incluso publicó el video del momento exacto de la explosión. Pero lo nuevo es inquietante. De acuerdo con fuentes internas, el número de personas que iban a bordo no coincide con un barco de tráfico de sustancias. Se habla de más de una decena de pasajeros, lo que hace sospechar que en realidad podría haberse tratado de un grupo de migrantes intentando salir de Venezuela. Imagínense si esta información se comprueba. No, hombre, se le acaba el corrido a Donald Trump. Como a Camelia la Tejana se le acaba el corrido. O sea, imagínense, porque después de que este video lo publicó Donald Trump, y, o sea, no este video que están viendo en general, este video que aparece en pequeño, arriba, donde esta lancha esta lancha se destruyó mediante, pues, armas. Imagínense qué escándalo sería si se comprobara que no eran cárteles, en este caso el tren de Aragua, que no eran narcotraficantes. Imagínense donde se comprobara que eran migrantes inocentes escapando de Venezuela. Imagínense nomás la que se le va a armar a Donald Trump. Va a ser un escándalo mundial. Si esto se confirma, estaríamos ante un escándalo internacional. Un ataque militar directo de Estados Unidos que habría terminado con la vida de civiles y no de criminales. La razón es que para un bote de estas dimensiones tan solo se ocupan 2 a 3 tripulantes, no 11. Lo cierto es que la verdad detrás de esta explosión todavía está cubierta por el mar y la sombra de la geopolítica. Fíjense, esto puede ser una mina de oro para el señor Nicolás Maduro, porque esto puede hacer que gane su conflicto contra los Estados Unidos. Más le vale buscar a Nicolás Maduro hasta debajo de las piedras, chingado, en el mar, para encontrar la verdad de qué tantas personas iban ahí. Porque como lo dice en el video, por el tamaño del barco de la lancha, era para un máximo de 2 o 3 personas. Digo, tomando en cuenta que traían un cargamento de sustancias ilícitas. Pero si iban aproximadamente más de 11 personas, pues probablemente no le hubiera cabido nada de carga para que llevaran en este caso sustancias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que probablemente, muy seguramente, sí eran migrantes escapando de Venezuela. Entonces, señor Nicolás Maduro, empiécele a buscar hasta debajo de las piedras en el mar, porque si encuentra esto, si encuentra la verdad de esta noticia que el mismo Donald Trump publicó en sus redes sociales de este ataque hacia este lancha, este barco, usted puede ganar el conflicto y derrotar a Donald Trump. Así que póngase bien pilas. Un saludote a Luisa Márquez. Dice: saludos, Fer. Saludos, Luisa. Te mando un beso y un abrazo hasta donde quiera que estés. También a Rosicela Vega dice: saludos desde Guanajuato. Ah, no. Dice Guanatos. Entendí Guanajuato, Rosicela. Perdóname. Pero bueno, a Yolanda Reyes, que pues bueno, borró el mensaje. Pero bueno, un saludo a Yolanda. Entonces, pues como ven, esto puede ser probablemente... Ah, no, miren, ya lo puso. Yolanda Reyes, hola, muchas felicidades por tu programa. Saludos desde Guadalajara, Guadalajara. Un fuerte abrazo. Pues un saludote, Yolanda. Hasta Guadalajara. Fíjense que parte de mi familia pues nació en Guadalajara. 2 de mis tíos, hermanos de mi papá de Huicha, pues vivieron en Guadalajara mucho tiempo. Son de Guadalajara. Pues qué les digo, Guadalajara. Qué bonito. La cuna del mariachi. La cuna del tequila en México. Qué bonito. Pero bueno, vámonos rápidamente con más noticias. Fíjense este video para que se rían un ratito. Cómo se burla Noroña del señor Ricardo Salinas Pliego. Hace un comentario sumamente chistoso que yo lo vi en la mañana y dije, se lo tengo que enseñar a todos los amantes de la política que me siguen en este canal. Fíjense nada más. No, ¿con qué banco sacó su crédito? Con Banco Azteca.
Fíjense, le preguntan, en un video que estaba transmitiendo Fernández Noroña, le preguntan, ¿en qué banco sacó su crédito para comprar la casa de 12 millones que le acusan de Tepoztlán? Y fíjense lo que respondió. No, ¿con qué banco sacó su crédito? Con Banco Azteca. Ya valí madre. Con el usurero de Salinas Pliego ya valí madre. Voy a pagar 300 millones por mi casa, como la de Alito, y era de 12. No, ya me jodí. No, qué mal asesorado, valió. Banco Azteca, exacto. No, hombre, son bien bañados. Pues es que miren, ese comentario que hace Fernández Noroña sobre la casa de Alito Moreno de 300 millones de pesos, porque miren, la derecha estaba criticando a Fernández Noroña por su casa de 12 millones de pesos, que cabe aclarar que la sacó con un préstamo de 20 años. Sí, 20 años pagando una casa de 12 millones de pesos. Digo que creo que sí le alcanza con su sueldo de senador. Y aparte recordemos que Fernández Noroña es de los youtubers que más gana en esta plataforma. Porque es el youtuber que más le mandan dinero por superchats. No hay otro youtuber mexicano que le manden más dinero que Fernández Noroña. Que por cierto, si me quieren mandar un superchat, yo estaré muy agradecido. Nada, de como quiera yo los quiero a todos. De verdad, muchas gracias por apoyar este canal desde el principio. Pues en especial a todos los que están aquí. Dice Silvia Vélez, Fer, te sigo por recomendación de tu papá Huicha. Saludos y felicidades. Pues muchas gracias, Silvia. Este canal está principalmente orientado a desmentir las noticias chayoteras como las de Loret de Mola, las de Azucena Uresti, las de Atypical TV. En este canal vamos a desmentirlas, digo, por si acabas de llegar, te damos la bienvenida al canal. Nosotros, yo y todos los amantes de la política que te están viendo en los comentarios. Edith Chávez, hola Fer, buenos días, saludos desde Acapulco. Oye, ¿qué opinas de los Monreal y que Ricardo cubre al señor Alito? Que Dios te bendiga. Pues primero que nada, un saludote, un besote, Edith. Y un abrazo hasta donde quiera que estés, pequeña. Pues miren, de Ricardo Monreal, ¿qué les puedo decir que no sepan ustedes? Porque sé que ustedes también están muy bien informados. Pero miren, Ricardo Monreal, pues para empezar quiero que sepan que Ricardo Monreal no nació como político en Morena. No, Ricardo Monreal empezó en el PRI. Pues como muchos morenistas, Ricardo es un migrante del PRI que terminó en Morena. Que fíjense, es muy irónico porque lo que están haciendo los Monreal, David Monreal, gobernador de Zacatecas, Saúl Monreal, senador de la República, Ricardo Monreal, diputado y presidente de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, es igualito a lo que hicieron los Moreira aquí en Coahuila. Rubén Moreira, Humberto Moreira, Álvaro Moreira, que también es diputado local aquí en Coahuila. Es el mismito cuento. Y yo creo que si hay un traicionero dentro de Morena, es Ricardo Monreal. Porque miren, para empezar, qué raro que, para empezar, es un migrante del PRI, viene del PRI. Segunda, es de las personas que menos le habla, menos se lleva justamente con Fernández Noroña. Y tercera, para que le quiten el fuero a Alito Moreno, todo esto empieza desde la Cámara de Diputados, el desafuero. ¿Quién es el presidente? Se los he dicho mil veces. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados, pero dentro de la fracción de Morena? Ricardo Monreal. Ricardo Monreal tiene el poder para agilizar de la manera más pronta posible el desafuero de Alito Moreno. ¿Y por qué no lo hace? Nos hace sospechar de que lo está protegiendo. Y eso es muy grave para los Monreal porque puede hacer que pierdan la gobernatura de Zacatecas, Morena, por culpa de los Monreal. Y pues bueno, Edith, esa es mi opinión sobre los Monreal. Que ahorita les voy a pasar una nota muy importante para que te quedes ahorita unos instantes más, ahorita se las enseño.
Dice Gerardo Rocha, saludos Fer, te empieza a seguir, pero ya llevo tiempo siguiendo a Wicha, Jazz y el Rojo. Ah, no, pues un saludote Gerardo, ya sigues a toda la familia. Ya sigues a mi papá, a la mujer de mi papá, Notillaz, que por cierto también vayan a verla, vayan a ver a mi papá en sus dos canales, Wicha Entrevistas y Wicha Las Noticias como son. A la mujer de mi papá, que es Yacira Jandal, en Notillaz. Y al papá de Yacira, al Rojo Noticias, vayan a verlos a todos. Muy buenos videos, se los recomiendo mucho. Dice Fer, tiene voz de locutor. Y fíjate que no me has escuchado hablar de esta manera, porque si yo te hablara de una manera más de locutor, yo te podría encantar, pequeña traviesa. No, pues muchas gracias. Pues siempre he tenido una voz grave. Bueno, no, o sea, como desde la secundaria empecé a tener una voz más grave. Pero bueno, muchas gracias, Luisa Márquez. Dice Juan Manuel, buenas tardes Juan Manuel. Y pues bueno, esta fue la noticia de Fernández Noroña. Pero bueno, para que se enteren, le vamos a decir adiós a los negocios millonarios de Salinas Pliego con Pemex. Así como lo escuchas, la Profepa le clausuró la empresa a Typhoon Offshore por falta de permisos ambientales, deudas con la petrolera y falta de pagos al SAT. Otra minita de oro con la que facturó más de 42,000 millones de pesos Ricardo Salinas Pliego en 9 años. Cada vez se vuelve más pobre Ricardo Salinas Pliego. Cada vez está más cerca de la cárcel y menos cerca de una candidatura presidencial. Porque por si no lo vieron, hace unos días podíamos ver en el programa de la derecha número 1 en México que Ricardo Salinas Pliego decía abiertamente que le gustaría ser el próximo candidato para el 2030, para la presidencia de México. Ya me imagino. Y luego salieron unas encuestas bien chafotas, unas encuestas que supuestamente decían que el 70% de los mexicanos votaríamos por Ricardo Salinas. No sé de dónde salió esa encuesta, Patito, no sé a quién le hayan preguntado, pero dime tú en los comentarios si votarías por Ricardo Salinas Pliego para presidente de México. O sea, hoy hazme el favor de esa mentirota. Digo, yo creo que estoy seguro que él no se atrevería a lanzarse de candidato a presidente porque estaría seguro que no la va a ganar. Digo, fuera de que critica a Claudia Sheinbaum y que es un agachón y que nomás estira la mano y luego encoge el codo, pues de ahí en fuera no sale. Pero bueno, fíjense nada más cuántos guaruras le estamos pagando de nuestros impuestos a Alito Moreno. Porque se supone, ¿recuerdan cómo andaba Andrés Manuel López Obrador? Si es que no traía un guarura, no traía ninguno. Porque acuérdense que el que nada debe, nada teme. Y pues este no es el caso de Alito Moreno, que sabe que debe todas y teme a todos. Fíjense cuántos guaruras podemos contar en este video. Empezar 1, 2, 3, abajo, 4, 5, 6. Este estaba allá. 7. Fíjense nomás, trae 7 guaruras el señor Alito Moreno. Que les recuerdo, compañeros mexicanos, que ese sueldo de los guaruras sale de tu bolsa y de la mía, de nuestros impuestos. Otro día más en el que Alito Moreno sigue libre y no se encuentra en la cárcel, que es donde debería estar en estos momentos. Todo gracias a Ricardo Monreal, que se ha estado haciendo pato con la chamba que se debería de aventar. Pero bueno, dice Morena Reyes, yo no votaría. Dios nos ampare de ese señor. Más persínate, Morena, porque Dios nos ampare de cuando Ricardo Salinas... Nah, la verdad, ¿creen que alguien votaría por Ricardo Salinas? O sea, aunque se lanzara como el candidato de la derecha en México, o sea, para empezar, ¿cómo se va a lanzar alguien que ni paga sus impuestos? Alguien que es el mayor deudor fiscal de todo México, alguien que debe millones de pesos al SAT. O sea, si tú y yo le pagamos al SAT, ¿por qué Ricardo Salinas, que gana millones, no lo hace para estar robando más millones? Entonces, ¿tú crees que alguien así se va
a lanzar, pues no, o sea, pero bueno, como quiera, un saludote, Morena Reyes. Dice José Núñez, yo voto por Salinas para que lo metan a la cárcel y pague lo que debe. Yo también voto por Salinas, pero para que lo metan al bote, para que lo refundan bien y bonito en la cárcel, que es donde pertenece, junto con su amigote Ricardo, o sea, junto con su amigote Alito Moreno. Y pues vean, este señor que salió a relucir esta mañana, el señor Loret de Mola, que dice el título de este video, ofrezco una doble disculpa. Ay, señor. Nomás no se vayan a hacer. Cuando vi este video en la mañana me dio coraje. Ustedes, tranquilos, no se vayan a enojar. Serenos, morenos. Oiga, tengo que ofrecer una doble disculpa pública. He recibido en los últimos días mensajes de sacerdotes franciscanos que me reclaman justamente que he empezado a popularizar el dicho de que Noroña pasó de franciscano a faraón. Y pues los franciscanos tienen un punto. Oiga, los franciscanos que llegaron hace 500 años eran hombres ilustrados, leídos, políglotas. Había entre ellos arquitectos, ingenieros, matemáticos, abogados, antropólogos, escritores. Cuando hubo que plantar cara para defender a los nativos, la plantaron, construyeron universidades, orfanatos, asilos, ciudades enteras. Fueron maestros y educadores los franciscanos. Y pues Noroña, pues, ¿qué le digo, no? Así que ofrezco una disculpa pública a los franciscanos por andar diciendo que Noroña era franciscano y ahora es faraón. Ya, no sea payaso, Loreto. O sea, ¿sabe por qué sí debería ofrecer una disculpa? Porque por su culpa, un hombre inocente, como lo es Israel Vallarta, pasó más de 20 años preso sin sentencia. Por eso debería ofrecer una disculpa, no haciéndose el payaso criticando a Fernández Noroña. Hágale caso a lo que dijo Israel. Una entrevista cara a cara. ¿Por qué no la ha hecho? Ya pasó casi un mes, o un poquito más de un mes. ¿Por qué no la ha hecho, Loret de Mola? Tú y yo sabemos, Loret, que tienes miedo. Por eso no la haces. No te hagas. Prefieres andar criticando a otros políticos que aceptar y dar la cara. Son cobardes estos señores, pero bueno. Dice Edith Chávez, yo voto para que se le ofrezcan al dios Tlaloc a ver si él lo quiere. Estamos hablando, para los que acaban de llegar al en vivo, estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego, que le acaban de tumbar una empresa millonaria más porque estaba evadiendo impuestos con esa empresa. Y aparte que Ricardo Salinas Pliego dijo en un programa de la derecha que se quería postular para presidente del 2030, para candidato a presidente. Y estábamos diciendo que si ustedes votarían por Ricardo, dice Edith Chávez, yo voto para que se le ofrezcan al dios Tlaloc, como los mayas que se lo ofrecían de sacrificio. ¿Saben qué estaría? Pues no padre, pero algo que hacían la gente, los mexicanos antes. Benito Juárez con el traidor a la patria de Maximiliano de Habsburgo, ¿saben lo que le hizo? Lo mandó, pues no puedo decir la palabra, pero piu piu. Así, directito. Imagínense que hiciéramos eso con los traidores a la patria actuales. O sea, si le hubiera tocado a Lili Telles y a Alito Moreno nacer en esos tiempos, pues en estos momentos ya no le estarían contando. Ya se les hubiera acabado el corrido por traidores a la patria. Dice Loret, un miserable cínico. Pero bueno, dice Miguel Cervantes, hola Fer, un saludo afectuoso desde Carolina del Sur. Hola Miguel, ¿cómo estás? Ya te habías tardado, tú siempre que estás aquí bien puntual en las noticias más importantes del momento. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos más al ratito a las 3:30 de la tarde, 3:30, tú y yo, pequeño travieso, tenemos una cita en este canal para enterarte de las noticias más importantes del momento. Y pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Ahorita les recomiendo que se vayan al en vivo que hace mi papá Huicha en su canal Huicha, las noticias como son. Justo está empezando. Entonces, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Les recuerdo otra vez, tenemos una cita a las 3:30 de la tarde. Pues bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Te mando un beso y un abrazo a todos los pequeños traviesos y amantes de la política que me vieron el día de hoy.
Gracias infinitas, los quiero mucho. Adiós.